Bandas criminales, cohetes, separatismo y la glorificación de los defensores de la ley son solo una parte de la oscura historia de la ciudad que se asocia más que cualquier otra en Ucrania con el crimen. Donetsk. Por favor, entiendan, queridos, lo que sucedió allí y lo que finalmente afectó a Ucrania hoy es realmente aterrador. Incluso hay información de audio donde los representantes de Ucrania, por así decirlo, discuten la participación de Rinat Akhmetov en el golpe de Estado en Ucrania con los representantes de Rusia. En el primer semestre, DTEK tuvo un volumen de negocios de 54.000 millones. Compraron carbón a 606 hryvnias por tonelada en Bardlo y lo vendieron a 1.700 en Rotterdam, plus obteniendo un 200%. Rinat Akhmetov, una figura significativa en la historia de Donetsk y de toda Ucrania, ha estado en el estatus de la persona más rica durante más de 10 años e incluso la guerra a gran escala no le ha quitado esta posición. En resumen, el oligarca está gastando grandes cantidades de dinero. Akhmetov es, sin duda, la figura más misteriosa en la historia moderna de Ucrania. Y la pregunta sobre su papel en el desarrollo de la guerra en Ucrania, que comenzó en 2014, sigue siendo relevante. Para mí la sanción más grande es cuando no puedo caminar por esta tierra natal, por la mía, por la tierra de Donetsk. No hablaré sobre dónde y cómo pasó la infancia de Akhmetov, porque incluso si quisiera, simplemente no existen suficientes hechos verdaderos, como mínimo en acceso abierto. En general, parece que Akhmetov nació como persona en 1966, pero como hombre de negocios y figura pública emergió en 1996 cuando se convirtió en el presidente del club de fútbol Shakhtar. ¿Qué hizo durante los 30 años anteriores a eso? Es una buena pregunta. Y obviamente, una persona de la calle no puede simplemente convertirse en el presidente de un club de fútbol. Se requieren millones de dólares para eso. Por años, Akhmetov ha estado invirtiendo en ello. Solo hubo rumores y suposiciones sobre dónde ganó sus primeros fondos. Por ejemplo, Sergi Taruta, socio comercial y amigo de Akhmetov, dijo que ganó su primer capital en el negocio del carbón. Fue uno de los 5 o 6 mejores jugadores de cartas en la Unión Soviética y solía ir a competencias. Solo en 2022 Akhmetov habló de esto por sí mismo. Para serte sincero, gané mi primer capital jugando a las cartas. Aprendí que estas requieren táctica y estrategia. La capacidad analítica de la mente, el enfoque práctico y la capacidad para superar. Al final, las cartas eran solo eso, cartas. Quizás la verdadera riqueza estaba únicamente en ellas. Entonces, me permito presentar otra teoría que no tiene confirmación y parece provenir solo de las palabras de las personas que dijeron que conocían a Akhmetov en particular. La esencia de la teoría se reduce al criminal. En su juventud, Akhmetov no solo ganaba dinero jugando a las cartas, sino que también participaba en peleas criminales. Después de que esta información se publicó en los medios, Akhmetov presentó una demanda ante el Tribunal de Londres. Se volvió contra el empresario, calificando la información previa de montaje. Y todo porque es imposible ni confirmar ni refutar esta información. A este tipo de información se puede agregar que, supuestamente, en 1986, Akhmetov estaba entre los bandidos que atacaron una fábrica de fabricación de polvo y cuero. Granny Plusa difundió la información, que luego apareció en la prensa ucraniana. La víctima del ataque, un trabajador de la fábrica y subordinado directo en tiempos soviéticos, fue obligado por la banda a devolver los 50,000 rublos robados al Estado, una gran suma en ese entonces. El hombre se resistió, alegando no tener dinero, pero no le creyeron. Los bandidos lo torturaron brutalmente hasta su muerte. La esposa pagó el rescate después del fallecimiento. Ella les dio a los atacantes el dinero del rescate. Cuando los defensores de la ley más tarde detuvieron a uno de los miembros del grupo, Leonid Yurchenko, él identificó a los atacantes con los que habían atacado al trabajador de la fábrica. Entre esos nombres también estaba Rinat Akhmetov, pero nunca se presentó a pesar de la recompensa. Más aún, más tarde, Yurchenko se retractó de sus palabras y la muerte del trabajador de la fábrica quedó en el olvido. La policía simplemente dejó de perseguir a otros sospechosos. Los medios atribuyeron todo esto a que alguien de la administración del distrito de la policía de Gorlovka amaba jugar a las cartas con Rinat. Digamos que se aclararon tras la tormenta, aunque Rinat Leonidovich siempre negó tales afirmaciones. Nunca he estado involucrado en organizaciones criminales. Nunca me han perseguido legalmente ni han presentado cargos criminales contra mí. Yo, por cierto, no solo estoy adivinando sobre lo que se ha dicho mucho y lo que se dirá después, es una suposición. Mira, Rinat Leonidovich a menudo reacciona fuertemente a las insinuaciones negativas sobre él y le gusta discutir con aquellos que difunden estos rumores.
Entonces, una de esas suposiciones es que, se dice, Rinat Leonidovich estaba en la banda de una autoridad criminal en Donetsk. ¿Ahat Bragin o Ahat? ¿Ahat? A veces incluso se convirtió en su mano derecha. Y se rumorea que incluso Bragin eligió a Akhmetov como su socio para el boxeo. ¿No pensaste que eran trabajadores mineros ordinarios? Hombres respetados con dinero, como jefes comerciales o de partido, estaban sentados detrás de la cortina con Rinat. Además, escribieron directamente que Akhmetov estaba involucrado en la muerte de Bragin. Los malos lenguajes justificaron su ausencia diciendo que Akhmetov asumió la presidencia del Shakhtar después de la muerte del anterior propietario del club, ese mismo Ahat Bragin. Simplemente lo explotaron en el estadio donde jugaba el Shakhtar en 1995. Ese Donetsk. Akhmetov asistió al partido, pero por algún motivo permaneció cerca del vehículo. Por lo tanto, no sufrió la explosión. Según Akhmetov, Eso es una mentira, y tal mentira me causa un gran dolor. Mi deseo se registró para el partido en 5 minutos y sin esperarme corrió del coche al estadio. El viento se levantó al abrir las puertas del coche apenas 5 segundos después. Cuando tu mejor amigo muere en tus brazos, te das cuenta de que la muerte se ha retrasado 5 segundos. Hay rumores en los medios de que después de la muerte de Bragin, parte de su propiedad pasó directamente a Akhmetov. Parte de las propiedades del empresario Yevgen Sherban también pasó a Akhmetov. Más sobre esta historia en la siguiente parte del video, dedicada a Yanukovych. Siguiente. Pero solo mencionaré que cuando Sherban fue asesinado en el aeropuerto de Donetsk, Akhmetov recibió la compañía Gefest, el buque insignia de la planta de tubos de Yarkov, y la compañía que más tarde se llamó Life. Una parte de la compañía Unión Industrial de Donbass fue adquirida por Sergei Taruta, socio de Akhmetov. Así ocurrió. ¿Qué más hizo Akhmetov? Bueno, fundó su propio banco para manejar los flujos financieros de sus empresas. Y, por supuesto, compró sucesivamente los activos industriales relacionados principalmente con la extracción de carbón y la producción de acero. Fueron tiempos de activa privatización que comenzó durante el gobierno de Kuchma y a la que él tiene muchas preguntas. Los empresarios recibieron empresas estatales por nada. Akhmetov mismo se presentó como un verdadero héroe, ya que literalmente salvó las fábricas de la ruina, porque compró empresas en funcionamiento al borde de la bancarrota que todos temían. Bueno, tal generosidad llevó a que para mediados de la década de 2000, Akhmetov dominara en los sectores del acero y la energía de Ucrania. También poseía importantes activos en agricultura, transporte, medios y otros sectores. Además, fundó la compañía System Capital Management. Bajo el control de esta compañía pasaron Avdiivka Coke, Azovstal, Kartsysk Pipe Plant, Yanakiev Steel Plant y otros activos industriales. Todo se hizo de manera decente y legal. ¿Qué hay de malo en que una persona desagradable en Donbass se haya convertido en un sólido hombre de negocios? A mediados de la década de 2000, la situación se volvió inquietante para Akhmetov. En 2005 la empresa Lux, que se basaba en un hotel homónimo que él, por así decirlo, adquirió después de que mataran a su socio comercial y amigo Bragin, fue allanada. Además llegaron de una manera muy suave, por así decirlo. Yuri Lutsenko, actual jefe del Ministerio del Interior, ordenó el allanamiento de la empresa de Akhmetov por 2 razones. La primera es económica, evasión de impuestos y abuso de posición oficial. La segunda es criminal. La policía ha estado siguiendo los movimientos del líder del grupo de matones en el territorio de las empresas de Donetsk, incluyendo la empresa Lux. Omito la primera razón por aburrida y tediosa, pero la segunda parece extremadamente complicada. En Lux, propiedad de Akhmetov, buscaban a alguien como Givi Nemsadze. Este hombre fue considerado la mano derecha de Akhmetov. Escribieron que la banda controlaba el negocio del juego en Donbass, el mercado del metal, así como las fábricas de producción de bebidas alcohólicas. Y la banda de Nemsadze fue el ala de combate del malvado grupo Lux, al que pertenecía Akhmetov. Las personas de Nemsadze se ocupaban de aquellos subordinados que molestaban a Rinat o cuyo negocio quería obtener. La banda de Givi Nemsadze fue acusada de 57 asesinatos en Donbass en los años 90 y principios de los 2025 de los asesinados eran comerciantes. Los asesinaron para apropiarse de su negocio y expandir su influencia. 19 personas eran miembros de grupos rivales que fueron eliminados para expandir su influencia en el mundo criminal. Además, 8 miembros más de la propia banda de Nemtsov fueron asesinados debido a conflictos internos dentro de la agrupación. Y 5 muertes más son testigos accidentales. Se supo de la banda cuando encontraron 22 cuerpos. 17 en la mina, en el distrito de Staroveshevo en Donetsk, y 5 más en un pueblo cercano a Donetsk.
Poco después de esto, detuvieron a casi 10 miembros del grupo, pero ¿cuántas personas, además de Nemzadze, están involucradas? Buscaron a Nemzadze en la propiedad de Akhmetov en Luxemburgo, sospechando que allí había algo relacionado con la formación de una banda, y que en el territorio de Lux se había reunido un arsenal de bandidos. Todo esto ocurrió menos de 2 meses después de que el jefe del departamento principal para combatir el crimen organizado del Ministerio del Interior, Sergei Kornich, anunció que Rinat Akhmetov es el líder de un grupo delictivo organizado. Estoy profundamente convencido de que Akhmetov es realmente el líder de un grupo delictivo organizado. Que no se enoje conmigo. Al mismo tiempo, los periodistas aclararon si se presentarán pruebas de la implicación del empresario en el mundo del crimen. Se han recopilado materiales sobre él. Y Kornich dijo, exactamente, pero todo este asunto no progresó. No encontraron nada criminal durante la búsqueda en Luxi. Akhmetova fue liberada bajo fianza y liberada. Y luego el caso contra Nemzadze simplemente se desmoronó. En el verano de 2010, ya cuando Yanukovych llegó al poder, simplemente cerraron el caso criminal. Después de la expiración de los plazos de prescripción, con los bandidos o sin ellos, interpreten como quieran. Akhmetov, con su brazo de cuero, estaba tomando cada vez más y más control de Ucrania bajo su ala. Cuando eres el único o uno de los pocos ricos, las reglas se vuelven prácticamente no escritas. Un buen ejemplo de esto es el caso de la planta metalúrgica de Mariupol, llamada Illich. Parece que este es uno de los ejemplos más claros de una adquisición hostil y raider de una empresa. En 2010, cuando ocurrieron los eventos de los que hablaré más adelante, la planta metalúrgica estaba entre las 3 más grandes de Ucrania. Desde el 2000, Vladimir Boyko dirigió de facto la empresa, aunque oficialmente pertenecía a los trabajadores. La estructura de propiedad de Vladimir Boyko abarcaba no solo la planta, sino también una granja agrícola, tiendas con farmacias, sanatorios y otros activos. Todo esto, como escribieron los medios en aquellos años, permitió al gerente crear para sus empleados una especie de enclave con total seguridad. Pero había un problema. La planta necesitaba materias primas para producir, como mineral de hierro. Pero la empresa no la tenía. La misma compañía de Akhmetov controlaba este recurso. Era un monopolista absoluto en el mercado ucraniano de materias primas de hierro. ¿Puede un fabricante tener una rentabilidad del 300%? Así operan los monopolios privados. Toma System Capital Management cuánto ganó en materias primas el año pasado. Nuestra ley antimonopolio no funciona. Puede darse cuenta de que en Europa solo uno tenía una rentabilidad del 300%. Mañana podrían quitárselo todo y encarcelarlos, pero todo se nos escapa de las manos. En resumen, Medcombinat patrocinó circunstancias desagradables, y los gerentes de la fábrica simplemente no tenían otra opción que convertirse en parte del imperio de Akhmetov. Y sobre cómo Akhmetov está relacionado con la presidencia de Viktor Yanukovych, hablaré en el blog sobre el poder de Yanukovych. Lo diré brevemente. Akhmetov definitivamente se benefició cuando su viejo amigo regional ganó las elecciones. Por eso, se involucró activamente en su campaña con esfuerzos políticos. Sin embargo, nuevamente, esto es solo teoría. No hay nada de esto en papel. Los hechos sugieren algo diferente. En un año de la presidencia de Yanukovych, las acciones de Akhmetov aumentaron de 5.2 a 16.000 millones de dólares, casi triplicándose. Aunque Rinat Leonidovich siempre negó tener una relación estrecha con Fedorovich, vivir con él durante ese periodo fue un pecado. Luego vino el Maidán y la ocupación de parte de Donbass. Parece que todo le cayó a Akhmetov. ¿Cómo se comportará el rey no oficial de la región? A finales de 2013 en Donetsk, Akhmetov, con las manos en el pecho cerca del corazón, declaró: Para mí, las sanciones. Para mí, la mayor sanción es cuando no puedo caminar por esta tierra natal, la mía, por la tierra de Donetsk. No puedo respirar este aire contigo. Soy un patriota de nuestra región. Y todavía no hay suficiente pensamiento sobre el papel de Akhmetov en lo que sucedió en 2014 en las regiones de Donetsk y Lugansk. Se cree que los separatistas favorecían al multimillonario. Quería usarlos para sus propios fines, dijo el periodista de Donetsk, Sergei Garmash. Actuó como si no se preocupara, pero las evidencias apuntan a que estaba involucrado en el separatismo controlado. Según el periodista, Akhmetov podría haber pensado que de esta manera podría proteger su imperio empresarial después del cambio de poder en Kiev. Aún así, después de Euromaidan, esperaban sanciones del oeste contra el régimen autoritario. Además, contra Akhmetov, quien era del círculo más cercano del antiguo partido gobernante, los regionales. Públicamente, Akhmetov siempre ha declarado que Donbass debe seguir siendo parte de Ucrania,
pero no olvidó mencionar que se podría dar más autonomía a la región. Tales declaraciones no son raras. Cuanto más autonomía tenga Donbass, más poder y dinero tendría especialmente Akhmetov. No debe haber nadie especialmente negligente. Cuanto más se distingan Donetsk y Lugansk, ¿por qué deberían tener alguna autonomía? ¿Por qué deberían tener su propio parlamento? No sé, algunos derechos locales propios. Todos los ucranianos son iguales, sin importar su lugar de residencia. Yo mismo soy de Donetsk, no entiendo qué podría necesitar. 30 años no conozco ninguna razón por la que podría necesitar autonomía. Entiendo muy bien por qué la autonomía podría ser necesaria para Rinat Akhmetov, por qué podría ser necesaria para todos esos desertores de los partidos de las regiones, sí, donde están Nukovich, sí, Zarova y Knuev. Yo no entiendo. No comprendo por qué es necesario para Zakharchenko, Klotnitsky y la gente común. Hay dos versiones de qué formato tenía la comunicación de Rinat Akhmetov con los separatistas. Entonces, primero, ¿no intentó sobornarlos o simplemente tomaron una gran cantidad de dinero y se fueron? Los medios escribieron que Akhmetov había venido especialmente a Donetsk para negociar con Denis Pushilin, uno de los líderes separatistas. Akhmetov le ofreció $10 millones. En respuesta, ya escuché que le dieron más, y Akhmetov ya no confía en nada ahora. Los medios rusos, refiriéndose a la apelación de Akhmetov y Ruta, escribieron que Akhmetov salió de la administración en 40 minutos, donde se reunió con los separatistas, y declaró: son absolutamente inadecuados. Para ellos no soy una autoridad, no se detienen en términos humanos. Hice todo lo que pude. Pero otra versión se refiere a que Akhmetov financió directamente a los combatientes para resistir a la gente en Kiev en 2014. Así lo afirmó el entonces jefe del Consejo de Ministros de la República Popular de Donetsk, Alexander Borodai, quien dijo que Akhmetov financió directamente al batallón de combatientes Vostok cuando pasó bajo el control de Alexander Khodakovsky. A través de Khodakovsky, Akhmetov intentó transferir $500,000 para financiar el batallón terrorista. Porque él estaba a cargo de la financiación de Rinat Akhmetov. En su momento, intentó traerme específicamente, en presencia de testigos, una maleta con $500,000 de Rinat. Había $500,000, devolví la maleta a Khodakovsky, quien aparentemente los gastó en financiar el batallón Vostok. No sé cómo lo gastó, no puedo decir nada aquí, simplemente estaba sentado en el dinero de Akhmetov. En 2016, el comandante del batallón terrorista Vostok, Alexander Khodakovsky, declaró que detrás de todos los procesos en la República Popular de Donetsk está el protegido del oligarca Rinat Akhmetov, Maxim Leshchenko. Según el combatiente, nominalmente, Leshchenko ocupó el puesto del jefe de la administración del actual líder de la República Popular de Donetsk, Alexander Zakharchenko. Sin embargo, el último no tomó decisiones sobre la gestión del territorio ocupado sin el consentimiento de Leshchenko. Y no se encontraron pruebas para respaldar estas palabras. Sin embargo, no debemos olvidar que después del inicio de las hostilidades en Donbass, las empresas de Rinat Akhmetov continuaron operando en el territorio ocupado. Andriy Novak, jefe del Comité Económico de Ucrania, explicó en 2017 que existen acuerdos entre Akhmetov y el gobierno ruso. Es claro que llegó a un acuerdo con el gobierno del Kremlin para mantener operando sus empresas, lo cual no fue gratis. Es evidente que está pagando un precio por el hecho de que sus empresas aún no han sido nacionalizadas por los grupos República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk y están operando en un régimen estatal. Es evidente que sin una cierta cuota de financiamiento en los llamados presupuestos de República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk, así como en el presupuesto ruso, las empresas del oligarca más rico de Ucrania simplemente no podrían operar. Claramente solo comparte una porción de las ganancias. Por lo tanto, en realidad, el dinero de las empresas de Akhmetov llenaba los presupuestos de las llamadas repúblicas y los bolsillos de sus líderes, y también iba a los bolsillos de los alimentadores del Kremlin. Y todavía se está discutiendo qué sería del Donbass si Akhmetov se hubiera sentado en la silla del gobernador de Donetsk, como le propuso el gobierno central, y lo que hizo Kolomoisky en Dnipropetrovsk. El exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Oleksandr Turchinov, dijo que pidió ayuda, tanto en términos financieros como en el suministro de combatientes prorrusos en el este. Porque entonces la coalición parlamentaria propuso utilizar a los empresarios autoritarios para restaurar rápidamente el orden en las regiones. Dado que Akhmetov utilizó su autoridad seria en la región y tenía miles de seguidores de los mineros de Donbass que podrían ser utilizados para restaurar el orden, su ayuda potencial fue considerada importante. En cuanto a Rinat Akhmetov, dijo que no estaba dispuesto a hacer esto porque ama mucho a Donbass. Cree que están siendo engañados y no permitirá que la sangre de sus compatriotas esté en sus manos.
Esa fue su posición clara. Expliqué que entonces la sangre podría ser mucho más si la infección no se localiza, si la infección no se contiene. Pero él mantuvo una posición firme de que no me ocuparía de reprimir a estas personas porque simplemente están desinformadas, están desorientadas. Hay una idea de que hasta el final Akhmetov consideró el conflicto en el este de Ucrania como un farol de Rusia, diciendo que el Kremlin está engañando a todos y luego lo revertirá todo como estaba, pero con sus propias acciones. Como ya sabemos, todo resultó ser diferente. Después de que Rusia ocupó parte de Donbass y Akhmetov perdió algunas de sus empresas, el multimillonario tuvo que pensar en cómo manejar la situación, preservar el capital y mantener la liquidez. También en 2016, los ucranianos escucharon sobre el llamado Rotterdam Plus. Esta es una trama corrupta que es una fuente de sobornos para los productores de energía. Muchos expertos y políticos han declarado que Rotterdam Plus beneficia principalmente al principal jugador del mercado, la compañía DTEK. El 80% de la generación de calor y el 90% de la producción de carbón en Ucrania pertenecen al grupo de Rinat Akhmetov. ¿Cómo funcionó la fórmula de Rotterdam Plus? Esta fórmula determinó cuánto costaría la electricidad. Desde el inicio de la guerra en Donbass, la mayoría de las minas de antracita necesarias para las centrales térmicas de Ucrania se encontraban en territorios ocupados, siendo necesario garantizar la estabilidad del sistema energético ucraniano. El carbón es el principal combustible de las centrales térmicas ucranianas. Las empresas generadoras de energía elevaron el precio del carbón al nivel mundial para poder comprarlo más allá del cordón en caso de interrupción de suministros desde los territorios ocupados. Por lo tanto, el precio del carbón en el mercado internacional se ha incluido en la tarifa en el puerto holandés de Rotterdam, donde se suministra combustible desde África y Norteamérica. También incluyeron el costo de entrega a Ucrania, de ahí el nombre Rotterdam Plus, entrega. En síntesis, Rotterdam Plus pretendía ofrecer planes muy favorables, pero hubo un detalle. Después de implementar la fórmula, la tarifa aumentó un 40% para la población y los negocios. En segundo lugar, el combustible llegaba a las plantas energéticas ucranianas a precios de Rotterdam, aunque se transportaba desde allí. Y la mayoría del carbón realmente venía de Donbass y Rusia, como siempre. DTEK compraba carbón a 600 grivnas por tonelada y según los precios de Rotterdam lo vendían a 1.700. 200% de ganancia. Solo en 2016, después de la introducción de los precios de Rotterdam Plus, DTEK ganó 10.000 millones de grivnas adicionales en tarifas. Así que los consumidores tuvieron que pagar por los gastos que en realidad no existían, lo que violaba la ley. Gracias a Rotterdam Plus, DTEK ganó $1.000 millones en 4 años. La fórmula terminó su funcionamiento en julio de 2019. El asunto de Rotterdam Plus se convirtió en un campo de batalla entre los intereses estatales y los del oligarca. Los expertos del Centro contra la Corrupción explicaron que el esquema con la implementación de la fórmula Rotterdam Plus era necesario para cubrir la deuda con los créditos que creció después de 2014. Estos gastos, de una manera bastante astuta, resolvieron la carga sobre los consumidores del mercado. Los periodistas y expertos repetidamente señalaron que el esquema benefició a aquellos para quienes Akhmetov y el expresidente Petro Poroshenko estaban particularmente interesados. Sin embargo, es difícil encontrar pruebas de tal acuerdo, tanto para la protección como para el expresidente y el multimillonario. Cuando se planteó que el esquema de Rotterdam Plus era criminal, fue necesario identificar no solo a los responsables de su implementación, sino también a los beneficiarios. Los primeros hallazgos de expertos solo aparecieron después de 2019 y cuando se publicaron, resultó que diferentes expertos dan diferentes evaluaciones. Y dado que la cantidad total de daños no fue confirmada, los abogados argumentaron que no se demostró que como resultado de la adopción de la fórmula se produjo algún daño. El fiscal Denis Demkiv dijo que no está listo para ir a la corte con pruebas superclaras. Durante la investigación, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania recopiló pruebas importantes para confirmar que la aparición de la fórmula Rotterdam Plus fue el resultado de la manipulación deliberada de DTEK hasta el momento. Este es el punto crucial. El exjefe de la Comisión Nacional de Regulación de Energía y Servicios Comunales, BOVC, antes de la aprobación de la fórmula, dijo que incluir los costos de transporte en la tarifa es un completo absurdo. Afirmó que esto significaría que todo el país tendría que pagar los créditos del oligarca. Pero a principios de 2016, BOVC comenzó a promover la fórmula él mismo en las reuniones de la Comisión Nacional. Entonces, los expertos del Centro contra la Corrupción dijeron: la presentación de un caso en la Corte permitirá al Estado recuperar los daños de los realizadores, que según la evidencia son de casi 40.000 millones de grivnas. Akhmetov teme esto, así como el juicio sobre su gestión, ya que pueden conocer más sobre los puntos débiles del oligarca. Los representantes de Akhmetov han calificado tales afirmaciones del Centro de Lucha contra la Corrupción como politizadas y que contienen obvias manipulaciones.
Cualquier acusación de este tipo se ha negado. Aún no hay una decisión ni respuestas claras sobre este asunto. ¿Hay alguna intención criminal contra Akhmetov hoy? Se espera con ansias la declaración del actual presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en noviembre de 2021. Entonces dijo que tiene información sobre la preparación de un golpe de Estado en Ucrania. Según Zelensky, los representantes de Rusia y Ucrania discutieron la participación de Rinat Akhmetov en este evento, supuestamente. Recibimos información de que el primer día habrá un golpe de Estado en nuestro país. Tenemos no solo información de agencia, sino incluso grabaciones de audio donde los representantes de Ucrania, por así decirlo, con los representantes de Rusia, por así decirlo, discuten la participación de Rinat Akhmetov en el golpe de Estado en Ucrania, que se obtendrán miles de millones de dólares, eso es seguro. Por lo tanto, Zelensky anunció que Rinat Akhmetov lo representará para aclarar a los periodistas si está realmente involucrado en el golpe de Estado. Y agregó que la cercanía de Akhmetov lo arrastra a esta guerra y que será su gran perdón. El equipo de Akhmetov respondió de inmediato a estos comentarios. Y en principio, casi se olvidaron de ellos. Incluso en febrero de 2022 comenzó una guerra a gran escala. El negocio de Akhmetov no sufrió en absoluto debido a su expansión. Piensa en el mismo Medcombinat de Ilich, Azovstal en Mariupol y otros. Y a pesar de esto, sigue siendo la persona más rica de Ucrania. Es necesario hacer nuestro territorio estatal seguro. Garant dijo, Garant hizo. ¿Qué tipo de garantía? Viktor Yanukovych es una figura en la historia de la Ucrania moderna que, por la gravedad de sus crímenes, ha superado a cualquier autoridad criminal. Y todo porque sus crímenes no fueron solo a nivel local, sino a nivel nacional. Como Yanukovych y muchos otros malhechores, comenzó desde abajo. El expresidente de Ucrania ha sido condenado 2 veces desde finales de los 60, una de ellas cuando tenía solo 17 años. El 15 de diciembre de 1967, Viktor Yanukovych fue condenado por primera vez a 3 años de privación de libertad por participar en un robo. El tribunal determinó que él era parte de un grupo de vándalos que atacaron a una persona, la golpearon y le robaron un reloj y un paquete. Por esto, el joven Yanukovych fue enviado a una colonia juvenil en Kremenchuk, ya que era menor de edad. Pero no cumplió la sentencia completa. En el 50 aniversario de la Revolución de Octubre, la corte redujo su sentencia. Solo cumplió 1 año y medio en prisión. Y aún así, por su buen comportamiento y cooperación con la administración de la colonia, fue liberado antes de lo previsto. Ya en ese momento, Yanukovych era miembro de la infame Banda del Noreste. Recibió su nombre en honor al pueblo de Yanakiyevo, donde solían reunirse los miembros de la banda. Según personas conocedoras del lugar y el grupo, así describieron a los participantes y la zona. Dominábamos el área y éramos los más notorios. Todos le temían a esta zona. Había un rey allí, había chozas para las peleas. Allí se llevaban los sombreros robados. Y... Por ejemplo, Lidia Bragina, compañera de clase de Yanukovych, solía venir aquí. Las peleas eran aterradoras, eran como peleas entre ellos, y de calle en calle, de pueblo en pueblo. En el mundo criminal, la juventud no aseguraba estar en la cima de la banda. Los periodistas que intentaron investigar su biografía dijeron que en el mundo criminal, Yanukovych era considerado un matón. Él atendía a varios grupos criminales en Yanakiyevo, pero como comerciante. Antes de convertirse en una figura prominente en el país, Viktor Fedorovich simplemente era uno de los muchos miembros de una banda influyente. En Yanakiyevo, Viktor Fedorovich siempre se asociaba con la autoridad criminal local ZUEM, quien en ese momento estaba prácticamente gobernando la ciudad de manera informal. Considerando lo expuesto, no sorprende que Yanukovych persistiera en su determinación. Ya en sus 70, fue condenado a 2 años más, esta vez por infligir lesiones corporales de gravedad media. De hecho, una versión sugiere que no solo se trataba de eso, sino también de extorsión. Alejandro Martinenko, quien testificó en otro caso de Yanukovych, recordó cómo él se acercaba a las chicas en su compañía cuando bebía. Ya sea que la agarraba por el pecho o algo más, la chica siempre intentaba alejarse de él. Pero la supuesta víctima nunca presentó una denuncia. Aparentemente, Yanukovych quería hablar especialmente con ella. Por supuesto, digamos que no se presentaron documentos oficiales o similares a la policía. Así, en la zona de Yanukovych recibió el premio Ham, específicamente por mostrar su carácter a todo el país. Se adaptó rápido y respondía audazmente, incluso metiéndose en peleas a veces. Cuando él, ya siendo presidente, su zona lo recibió con esto y colgó carteles: Ham regresa a nosotros. Los periodistas de su tiempo encontraron a otro como él, Mykola Moskovchenko.
Este hombre afirma que se sentó 2 veces con Yanukovych y recuerda maravillosamente cuál era la supuesta garantía. Hay un grave conflicto sin resolver, ya sea en la cama o en el sofá. Él se sentó y la abrazó, pero ella no se derritió. No hubo chispa. Como si ella me hubiera atrapado, ella se derrumbó. Moskovchenko dice que Yanukovych fue el único de quien no recibió nada. Y en la zona, cuando hubo un motín, nadie lo tocó y no pudo escapar a ninguna parte. Las palabras de Moskovchenko sugieren que Yanukovych estaba bajo una protección bastante fuerte. Tenía razón en que, según los conceptos criminales, él era injusto, como decían del prisionero. Él mismo estableció fuertes contactos con los órganos del orden, siendo una sólida base para cooperar con la administración de la colonia. Esto favoreció a Yanukovych, ya que no mostró clemencia desde su posición. Después de ser liberado, la carrera de Yanukovych toma un giro brusco, y luego su biografía se reescribe, no desde cero. Repentinamente, Yanukovych se vuelve la víctima inocente de las circunstancias y la justicia, y los cargos desaparecen en principio. ¿Y a qué se debe todo esto? Es posible que haya habido una transformación de Yanukovych de villano a Yanukovych poderoso, y la versión por la cual la carrera de Yanukovych después de ser liberado de la colonia se convirtió en el tema de los clubes de cartas. Allí conoció a las personas adecuadas, y también ayudaron los conocidos de su padrastro y los amigos de la familia. Así, de esa misma Lucy que está tratando de ser una madre, todo gracias a que las personas correctas hablaban por él y le daban su apoyo, y de alguna otra manera, el castillo de naipes se mantuvo. También sugieren que Yanukovych se deshizo de sus lazos con el pasado criminal con el tiempo, y todo esto sucedió sin la participación de Rinat Akhmetov, un viejo amigo de Yanukovych, con quien nunca subió al ring cuando se interesó por el boxeo, y con quien pasó por diferentes enseñanzas en las bandas a las que se unieron cuando eran jóvenes. Se cree que la carrera de Yanukovych consta de 2 etapas. En la primera recibió ayuda del cosmonauta Beregovoy y en alguna medida del Comité para la Seguridad del Estado. Durante la independencia, en la segunda etapa, Akhmetov lo apoyó. Esto ocurrió en el periodo de Donetsk. Aunque Akhmetov insiste en que conoce a la familia de Yanukovych desde hace más de 20 años, no tienen negocios juntos. Y en las declaraciones a la prensa siempre decían que Akhmetov y Yanukovych no tienen vínculos comerciales, pero sin duda comparten un interés en la región de la que provienen. Puedes creer en esta versión y omitir el apoyo de otras personas influyentes, pero el hecho sigue siendo un hecho. Por algún acto mágico, Yanukovych, proveniente de un tranvía eléctrico, se convierte en el director general de la Asociación de Empresas Donbass Transremont, luego en el director general de la Asociación Territorial de Producción de Autotransportes de Donetsk, y nadie ve nada extraño en esto. Su carrera despegó con investigaciones tortuosas en Donetsk, cuyo punto culminante fue el asesinato del empresario Yevgeny Shcherban. Todo esto sucedió en 1996. Shcherban fue una de las personas más ricas de Ucrania a principios de los años 90. Cerca de 340 empresas formaban parte de la corporación ATON de Shcherban. Las acciones del señor fueron valoradas en $500 millones, una suma asombrosa en ese momento. A Shcherban también se le llamaba el primer oligarca ucraniano. A diferencia de muchos otros empresarios de los años 90, era bastante público e incluso tenía el estatus de diputado del pueblo. También fue miembro del Comité Ejecutivo del Partido Liberal de Ucrania y de la Comisión de Juventud, Deportes y Turismo en la Rada Suprema. Definitivamente, tal individuo no pasaría inadvertido. De hecho, el delito fue sumamente cruel. Eugenio Shcherban, su esposa y varias personas más fueron asesinadas en el aeropuerto de Donetsk. El hijo del diputado, Ruslan Shcherban, fue testigo del asesinato de su padre. El incidente ocurrió cerca del mediodía del 3 de noviembre, 1996. Ese día, Shcherban regresó de Moscú en un avión privado donde había visitado a Josip Kobzon, el joyero. Bueno, adivina, si Kobzon tenía una influencia considerable en el mundo criminal, entonces encontrarse con él era bastante peligroso. Por lo tanto, en el aeropuerto, 2 hombres armados dispararon a Shcherban. Su amigo, el mecánico de a bordo, el técnico de aviación y el inspector murieron casi instantáneamente por disparos automáticos de un atacante. La investigación oficial determinó que el ataque fue llevado a cabo por miembros de la banda Kushnir, que incluía rusos y también personas de las regiones de Donetsk y Lugansk. Estos individuos querían tomar a Shcherban porque él había ganado mucho dinero de manera deshonesta y les impedía ganar a ellos. Los ejecutores del ataque fueron hallados y condenados, pero los instigadores no. Hubo una suposición de que Shcherban fue ordenado por el actual ministro de Ucrania, Pablo Lazarenko, y el actual presidente, Leonid Kuchma.
Leonid Kuchma y Pablo Lazarenko son los principales sospechosos. El motivo del asesinato de Seña fue eliminarlo como rival político. Porque en ese momento, el Partido Liberal de Ucrania ocupaba posiciones muy importantes. Al menos el 60% de los diputados populares de ese periodo respaldaban las ideas liberales. El presupuesto del país se redactaba principalmente en la oficina de Yevgen Sherban. Otra versión sugiere que el asesinato fue ordenado por Lazarenko y Yulia Timoshenko, ya que Sherban les estaba dificultando establecer su orden en el mercado del gas. En los años 95 y 96, Timoshenko fue la presidenta de la Corporación Sistemas Energéticos Unidos de Ucrania. Y con el apoyo de Lazarenko, ella tenía prácticamente un monopolio en la venta de gas ruso y de Asia Central en Ucrania. Pero hay también una tercera versión. Según ella, los representantes del clan de Donetsk querían llevarse a Sherban, es decir, el equipo de Viktor Yanukovych y Rinat Akhmetov. De hecho, ellos mismos vinieron a la finca del equipo de Yevgen Sherban. Akhmetov recibió los dividendos económicos del asesinato del empresario y Yanukovych los políticos. Esto se debe a que a mediados de los años 90 se desató una lucha interna dentro del clan de Donetsk, y la competencia entre los viejos y nuevos representantes de esta agrupación informal se convirtió en la causa del asesinato de Sherban. Después de su muerte, Yanukovych se convirtió en el gobernador de Donetsk y Akhmetov tomó una parte sólida de su imperio empresarial y se convirtió en el número 1 en Donbass. Aunque el propio Akhmetov difunde esta información, no se encontraron pruebas directas que indicaran su implicación. La periodista ucraniana Olga Rudenko afirmó que la historia del asesinato de Sherban tiene implicaciones inciertas para la historia de nuestro país. Ya en 1996, en la cumbre de Ucrania, se formó una élite que más tarde llegó al poder. El asesinato creó un vacío que fue llenado por Rinat Akhmetov, Sergei Taruta, Viktor Yanukovych y otros. Si no hubiera sido por el asesinato, es posible que en 2014 en Donbass hubiera habido otros oligarcas que podrían haber actuado de manera diferente. Tal vez no habría pasado en la primavera de 2014, pero esto es historia hipotética. El periodista Denis Kazansky comparte una opinión similar. Para decirlo de manera sencilla, estaría de acuerdo con los de Donetsk si Sherban no hubiera sido asesinado. Por otro lado, se puede afirmar con seguridad que su propia muerte abrió el camino para el entonces desconocido director de Donetsk Auto Transport, quien en 2010 se convirtió en el cuarto presidente de Ucrania y jugó un papel muy malévolo en el destino de su país. Así, después de la muerte de Yevgen Sherban, comenzó la carrera política de Yanukovych. Se convirtió en jefe de la administración regional de Donetsk y más tarde en primer ministro. Sin embargo, hubo un matiz. Preparaban a Yanukovych para asumir la presidencia. Y ahora, con 2 condenas que recibió cuando era joven, tenía que hacer algo. En 2004, los politólogos decidieron jugar con la simpatía. Anunciaron públicamente las condenas, las cuales eran reales, para que todos lo supieran. Pero solo a la abuela de Viktor Fedorovich le importaba. La infancia fue importante, pero desde temprana edad cayó en mala compañía. Era inevitable. En general, trataron al pobre chico injustamente. Lo engañaron y dieron a los periodistas una versión oficial. Según ella, en 1973, el tribunal de Yenakievo injustamente absolvió a Yanukovych. Y en 1978, el Tribunal de Apelaciones de Donetsk simplemente anuló estas condenas. ¿Cómo es posible? Volvemos a las excusas con reservas. Explicaré por qué. Dijeron que el tío del amigo de Fedorovich, ese mismo Liusia, era el jefe del tribunal de Yenakievo. Y ya en el Tribunal de Apelaciones de Donetsk, un amigo de su hermano solicitó su liberación, el cosmonauta y diputado del Consejo Supremo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Georgi Beregovoi. Cuando los periodistas intentaron obtener la confirmación de las palabras del equipo de Yanukovych, resultó que todos los materiales de los casos criminales, sobre la base de los cuales alguna vez se hicieron declaraciones sobre su inocencia, habían desaparecido de alguna manera. De hecho, en 2006, se inició un nuevo caso criminal por el hecho de falsificar las decisiones judiciales sobre la absolución de Yanukovych, pero se cerró en el mismo año debido a la falta de pruebas del delito. Así, la biografía del futuro garante se volvió cristalina y más parecida a lo que se podría llamar una leyenda urbana. Con el tiempo, los politólogos han creado una imagen de Yanukovych como su eterno perdedor, un hombre del pueblo, un empresario sólido que no permite que la gente trabajadora sea explotada. Paul Manafort, ex asesor del candidato presidencial estadounidense Donald Trump, jugó un papel clave en esto. Mientras los Pomaranchis se enfocaban en sus juegos subterráneos, Yanukovych logró cambiar exitosamente su imagen.
Lo reeducaron y le enseñaron a comportarse en público, hasta donde fue posible, por supuesto. A él le resultaba más difícil expresarse, por así decirlo, que aplicar la fuerza que poseía, y que para él era, y su aplicación bastante natural. Toda su vida, por así decirlo, sobrevivió gracias a su padre. ¿Y cuál fue el resultado? Como resultado, Yanukovych ganó las elecciones presidenciales. ¿Y el país perdió? No soy biógrafo de Yanukovych, y no voy a relatar cada detalle, que realmente hay muchos. Me centraré solo en algunos momentos clave para entender mejor por qué él merece estar en este video. El gobierno del presidente de Donetsk se recordó no tanto por sus resonantes logros, sino por sus fracasos, que estaban motivados puramente por razones políticas. Así se lidió con los oponentes en el ámbito político y con los simples ciudadanos. Se deshacían de los corruptos, los matones y los asesinos indeseables. Los tribunales de Kishenkov juzgaban a ministros, subordinados, estudiantes y pensionistas del régimen. Un ejemplo notable es el caso del defensor de derechos humanos, Alexander Kansedaila. Se hizo famoso en todo el país cuando en 2004 ganó un juicio contra Yanukovych. En una reunión, el político acusó al manifestante. Decidió resolver el problema utilizando los servicios del abogado Kansedaila. Ganaron el caso. El tribunal ordenó oficialmente a Yanukovych que se retirara y pagara 50.000 grivnas al afectado. Pero el clan Yanukovych decidió resistir y aparentemente castigar a aquellos que se atrevieron a oponerse a su figura. Incluso otros ni siquiera pensaron en levantar la cabeza. Diana Kansedaila describió lo que sucedió en su familia de esta manera. Yanukovych, teniendo conexiones en 2009 con el fiscal general Shonka, decidió vengarse de mi padre. Como resultado, lo metieron en la cárcel. Durante la investigación judicial se obtuvieron 50 testimonios y ninguno de ellos indicó ni indica la implicación de mi padre en el delito que se le imputa. Se acusó al defensor de 4 delitos: asesinato, extorsión, falsificación de documentos y secuestro de personas. El caso de Kansedaila constaba de 50 volúmenes. De hecho, no había pruebas directas de que se hubiera cometido un delito contra las personas. La única evidencia que permitió mantener a Kansedaila bajo custodia fue su confesión. Pero según la policía, esa confesión se obtuvo por la fuerza. Le sacaron 4 dientes. Fui colgado por las manos con esposas y bajado a un tubo en el sótano de la prisión de Uborgus. Había un inodoro allí. El tubo estaba a unos 2 metros del suelo. Me balanceaba colgado del tubo sobre el suelo. En ese momento, me golpearon con un palo de roble desde la espalda, deslizándose por la nariz izquierda entre las nalgas y debajo de la rodilla. Golpeaban mi pierna derecha. No podía mantenerme en pie. Mis piernas cedían por el dolor y el shock. Mi cabeza fue empujada en el inodoro. Estaban drenando el agua. Me forzaron a subir y bajar escaleras cargando 40 kilogramos atados a mis manos y a moverme a otra superficie. No tenía fuerzas para resistir. Estaba agotado por el maltrato y la humillación. Me lastimaron gravemente el brazo izquierdo y no recibí atención médica. Mis manos, pies, orejas, todo estaba hinchado y lleno de hematomas sangrientos. En la oficina de Kansedaila había un detalle muy cruel. En la primera página de la acusación estaba la firma del actual fiscal general de Ucrania, Viktor Pshonka. ¿Por qué el propio fiscal general firmó los documentos de un caso criminal tan notorio? Hay miles de casos así en toda Ucrania. La firma de Pshonka apareció allí porque era un hombre de Yanukovych. Y fácilmente envió a Kansedaila a prisión por soborno. El hombre pasó 7 años en la prisión. Cada juicio que veo cómo ha envejecido, veo cómo ha cambiado y cómo han afectado esas humillaciones, esos castigos. Kansedaila fue liberado recién en 2016, luego de que los jueces del Tribunal de Apelaciones de Kiev aprobaran la decisión. O aquí está otro ejemplo que tiene que ver con aquellos que se atrevieron a hablar en contra de Yanukovych. Es más preciso decir que incluso insinuaron algo. Quizás alguien recuerde cómo aparecieron grafitis en las calles de las ciudades ucranianas con caras similares a la de Yanukovych, con una diana roja en la frente. Ahora, imágenes similares están apareciendo con la cara de Putin. Pero en 2011 estaban dedicados al mismo presidente ucraniano Yanukovych. Vladimir Nekonenko e Igor Gonenko idearon y realizaron tal acción artística de protesta contra el régimen. La fiscalía de Yanukovych aparentemente actuó de tal manera para encarcelar a los activistas bajo cargos criminales. Se les acusó de vandalismo menor. Supuestamente, lanzaron paquetes llenos de pintura a edificios residenciales, paradas de transporte público y propiedades municipales. Los activistas fueron condenados a penas de 1 a casi 2 años de cárcel. Supuestamente por vandalismo con especial cinismo y desprecio por la sociedad.
Vladimir Nekonenko dice que este periodo fue extremadamente difícil para él. Desde el primer día me dolía la cabeza porque siempre estaba apretando los dientes debido a los nervios. Fue muy difícil, fue tan difícil que... Es tan difícil de explicar. El gobierno simplemente dio la orden de FAS por los dibujos que mi compañero y yo distribuimos. Mentiras. En 2014, Ryzhenkov me dio 8 meses de mentiras. En 2014, la Rada Suprema de Ucrania declaró a Volodymyr Nekonenko un prisionero político y lo liberó. Pero después de esto, la vida probablemente nunca será la misma. Incluso tras la caída del antiguo régimen, está marcado y ahora no puede moverse con libertad, lo cual no es realmente su culpa. Al tomar el poder, destruyó mi vida, porque ahora no puedo conseguir un trabajo, no puedo obtener un pasaporte para salir del país. Necesito presentar un certificado en todas partes de que no he sido juzgado. Los casi 4 años durante los cuales Yanukovych estuvo cerca de Crimea entraron en su historia como el periodo de saqueo más sin precedentes. Él y su banda han dejado al Estado con una deuda de aproximadamente 500.000 millones de grivnas, y estos son solo los hechos oficiales. La Fiscalía General ha establecido que en la organización criminal de Yanukovych había varios grupos de influencia. Según algunas versiones de la evidencia, a veces los llamaban clan. Una de las salas operaba bajo el techo de Kurchenko y Klimenko. Sergei Kurchenko es un hombre de negocios, aunque es mejor tomar esta palabra con cautela cuando hablamos de él. El grupo de empresas de este oligarca, conocido como Gas Ucrania, ganaba dinero vendiendo gas subsidiado por el Estado. Con el tiempo, Kurchenko comenzó a desempeñar el papel de tal peón de Yanukovych y su entorno. Comenzó a adquirir activos en diferentes sectores de la economía. Y Alexander Klimenko fue ministro de Ingresos y Cobros durante el mandato del presidente Viktor Yanukovych. Y sí recaudó ingresos, aunque no exactamente dónde y cómo debería haberlo hecho. En Donetsk y algunas otras regiones, Klimenko organizó los llamados programas de apoyo. Debían ofrecer servicios de despacho de mercancías en Ucrania con un costo aduanero considerablemente reducido. Además, se le acusa de organizar esquemas para evadir el pago de impuestos para grandes empresas controladas por miembros de la familia Yanukovych. Así, Kurchenko y Klimenko transformaron empresas de las regiones de Donetsk, Dnipropetrovsk y otras en los llamados paraísos fiscales, de los cuales se extrajeron casi $100 millones en efectivo. Por supuesto, no en el presupuesto de Ucrania, sino en los bolsillos de Yanukovych y otros miembros de su banda. Más dinero, más poder, más dinero. En esencia, Yanukovych y su equipo de valientes oligarcas han usurpado el poder en Ucrania durante años. Los activistas descontentos con el régimen fueron rápidamente expulsados. Los medios construyeron una imagen de los jefes locales y sus secuaces, gente común del pueblo. Los defensores de los derechos se quedaban en silencio, porque es difícil decir algo en contra cuando tú mismo llevas una pulsera con el nombre de Yanukovych. Lo único que el clan criminal no pudo comprar fueron los cientos de miles de ucranianos que se atrevieron a resistir, que salieron a protestar, lo que se convirtió en una revolución de dignidad. Aunque aquí Yanukovych claramente no pudo hacer frente. Sin duda, el apogeo de su actividad llegó cuando creó una organización de crímenes organizados de altos funcionarios del Estado que se enfrentaron al pueblo ucraniano. Me refiero a la resistencia física misma. Estamos hablando de la etapa más feroz y cruel de la Revolución de la Dignidad, cuando en 2014, el 18 y 20 de febrero, lanzaron a los descontentos con balas, patadas, los enviaron a la cárcel. En aquellos días se utilizó maquinaria pesada como cañones de agua y vehículos blindados contra la gente. Cuando en el Maidán dispararon a casi 100 manifestantes, llevaron a la plaza principal cuerpos con heridas en la cabeza, el corazón y el cuello. Los muertos yacían allí. ¿Qué hacía Yanukovych en ese instante? Correcto. Habló con el Servicio Federal de Seguridad y Putin por teléfono. Después del estallido de violencia, se fue. Es evidente que Yanukovych y sus cómplices no estaban precisamente ocupados contando el agua, y no apuntaban a cada manifestante con sus propias manos. Empezaron los francotiradores. Ellos dieron castigos maliciosos. Por supuesto, proporcionaron a los cómplices de la policía de Berkut de propósito especial. Y en esos días en Maidán llamaron a las llamadas tías. En el centro de Kiev, desde los 90 personas verificadas armaban a Yanukovych. Se trataba de criminales armados de bandas criminales, conocidos como Yura Enakievsky y Armen Sarkisian, a quien también llamaban el observador de Gorlovka, que estaba en Donbass. Los patrones y las bandas armadas se reunían en la oficina de Kiev del mismo Yura Enakievsky, y Sarkisian venía allí con instrucciones y municiones. Coordinaron sus acciones con el Ministerio del Interior controlado por las personas de Yanukovych.
La Oficina Estatal de Investigación ha estado investigando este caso por 8 años. Y finalmente, en 2021, la investigación concluyó e informó sobre la sospecha a 10 altos funcionarios, miembros de un grupo organizado bajo el liderazgo del expresidente de Ucrania, Viktor Yanukovych. Ellos son miembros de la banda de Yanukovych, quienes asesinaron a personas voluntariamente. El ministro de Defensa, Pavlo Lebedev, los jefes de la Servicio de Seguridad de Ucrania, Oleksandr Yakimenko y Volodymyr Totsky, los ministros de Asuntos Internos, Vitaly Zakharchenko y Víktor Ratushniak, y el jefe del Departamento de Comandantes de las Tropas Internas del Ministerio de Asuntos Internos, Stanislav Shuliak. Como se puede ver, después de la reciente dispersión de Maidan, Yanukovych huyó y hasta ahora se esconde aquí en Rusia. Lo mismo ocurre con la mayoría de su entorno, especialmente los miembros de la llamada familia, el círculo más cercano de oligarcas. Lamentablemente, el cuarto presidente de Ucrania aún no ha entendido completamente la lección. El Tribunal de Distrito de Obolonsky en Kiev, el 24 de enero de 2019, encontró al expresidente Viktor Yanukovych culpable de traición al Estado y complicidad en la conducción de una guerra agresiva. Fue condenado a 13 años de prisión, pero en ausencia. Los cómplices de Yanukovych tampoco han pagado por sus acciones hasta ahora. Sin embargo, algunas ya han logrado levantar sanciones limitadas. De toda esta historia, por muy turbia que sea debido a las puertas giratorias en la biografía de Fedorovich, una cosa es segura. Sin ayuda externa, Yanukovych no habría visto su tiempo en el sillón presidencial. Y, francamente, si no fuera por el dinero de la persona más rica de Donetsk en los años 90 y luego de toda Ucrania, nadie habría llamado a Yanukovych Viktor Fedorovich. Hablar de Donetsk y no mencionar el nombre de Akat Bragin es como ignorar a un verdadero criminal. De hecho, él es conocido como uno de los primeros jefes de la mafia postsoviética de Donetsk. Pero Bragin fue así solo para algunas personas. En la memoria de muchos, su nombre quedó grabado como el de alguien inextricablemente vinculado al club de fútbol Shakhtar, pero le dio una segunda vida, y Bragin murió literalmente en su campo de juego. Durante uno de los partidos, simplemente en el estadio. Pero Bragin, o como también lo llamaban Alik Grek, o simplemente Alik, era de origen tártaro. Junto con su familia, desde su infancia vivió en las afueras de Donetsk, cerca del aeropuerto local. Desde niño se interesó por el deporte, sobre todo el fútbol y también boxeo. Yanukovych y Akhmetov, inspirados, empezaron a subir al ring con Bragin. De hecho, a veces incluso surgió la versión de que Bragin y Akhmetov son parientes. Según ella, una de las compañías de Akhmetov se llamaba ALIKRINAT Samson Casali, que se descifra como ALIKRINAT Samson Last. Estos son los nombres de Akhmetov y Bragin. Pero si esto es cierto o no, no se puede afirmar con un 100% de certeza. Sin embargo, cuando Bragin se metió en el gran deporte, no se olvidó de su pasado. Anteriormente trabajaba como carnicero y simplemente comerciaba en el mercado. Akat no quería hacer esto por mucho tiempo. Era bastante ambicioso y esperaba abrirse camino hacia una vida mejor de cualquier manera. Chaqueta de cuero, jeans y botas caras, este es el estilo de Bragin, pero incluso un delantal de carnicero manchado. Donetsk de los 80 se ajustaba a sus ambiciones. En el lugar de los mineros de Shakhtar aparecieron bolsas de dinero y con ellas personas dispuestas a gastar ese dinero. A primera vista nada malo, pero hay un matiz, son los años 80 en la Unión Soviética. Un grupo de pensadores de la época y bajo la dirección de Bragin es una banda criminal que se dio cuenta de que se puede ganar mucho dinero si se comercia ilegalmente con divisas y también abriendo casinos subterráneos y oficinas de apuestas. Y obviamente controlar los mercados negros. Es evidente que no podían renunciar a la extorsión. Se rumoreaba que el equipo de valientes hombres de Bragin tenía un negocio en la prostitución, que estaba prohibida en ese momento. Comprar a la gente por dinero era algo común, por lo que liberaban todo en los almacenes, a los que Bragin tenía acceso. A pesar de esto, no hubo reclamos significativos contra Alik y la compañía por parte de los defensores de derechos. Oficialmente solo fue visto por la policía 2 veces. A principios de los años 70 recibió una sentencia condicional por robar palomas. Amaba tanto a estas aves. Avanzando, es improbable que Golubnik mismo lo haya escondido durante un ataque de los competidores. Obviamente hay más por venir, esta es solo la historia. Y en 1974 Bragina fue acusada de participar en un asalto grupal a un menor. De hecho, a la derecha solo cerraron la cima. ¿Fue porque el chico que fue golpeado se retractó de las acusaciones o porque no había suficientes pruebas? O tal vez porque no encontraron pruebas contundentes para el agresor. En otras palabras, Abrain no fue a la cárcel por este incidente.
Los aliados más cercanos de Ajat Bragin en su camino para convertirse en una autoridad criminal fueron Anatoly Ryabin, conocido como Ryaba, Morozov, conocido como Bílogo, y Bogdanov, el mismo Samson. Las cosas iban tan bien para la banda que a finales de los 80 no solo controlaban Donetsk, sino también muchas otras ciudades cercanas. Un poco menos, hay otro momento crucial en la biografía de Bragin. En su tiempo, él era el director de la tienda número 41 en Donetsk. Seamos honestos, el nombre número 41 es desagradable. Y en realidad era un pequeño rincón para los amantes de los productos deficitarios y, por supuesto, una mina de oro para los propietarios. La tienda número 41 era parte de la base comercial de la industria textil de Donetsk, que era administrada por un tal Shamil Ivankov. Era quien podía obtener y vender casi todo. Miles de productos escasos, inaccesibles para el ciudadano común de la Unión, se acumulaban en su base. Los productos deficitarios de la base de Ivankov se vendían a precios exorbitantes en la tienda número 41, pero la mayoría se vendía en los mercados de la región de Donetsk a precios 2 veces más altos que los de compra. Esto era mera especulación, lo cual constituye un delito bajo la ley soviética. Por poco tiempo, cuando Bragin era el director de la tienda, nadie más que Rinat Akhmetov trabajaba allí, como ellos decían, como un gastrólero, que en la traducción más común significa expedidor. Cuando las actividades de los especuladores fueron detectadas por los defensores de la ley, la gente desesperada por avanzar se volvió contra el expedidor mismo. Y parece que aquel sin escrúpulos entregó a todos los involucrados en el asunto, incluyendo a Bragin. Desde el comienzo, Ajat tuvo que ocultarse de la policía. Casi logra esconderse en Makijivka, pero gracias a sus conexiones en los círculos legales, Bragin logró atraparlo. Solo lo colocaron antes de donde esperábamos la emboscada. En la red puedes encontrar artículos que sugieren que Bragin estaba dispuesto a pagar $40,000 solo para que la policía dejara de buscarlo. Son solo chistes tontos en este momento. Como puedes imaginar, si él los tenía y estaba dispuesto a deshacerse de los papeles valiosos, los ingresos de un negocio dudoso eran mucho mayores. Como suele suceder en los países donde la ley no es la principal, sino todos esos lazos, dinero y amenazas, la gente en forma de Bragin se retiró y él volvió tranquilamente a su negocio con su equipo. Hasta principios de los 90, casi nada era legal en este negocio, para ser honesto. En ese momento, la banda mostraba señales de una organización criminal en rápida expansión. Los exdeportistas convertidos en guardaespaldas estaban ansiosos por unirse al equipo de Bragin. Eran jugadores de cartas y matones. Así que no te sorprendas, hay ladrones que simplemente se despliegan en medio de la calle con su mercancía. La esencia del juego era adivinar bajo cuál de los 3 dedales o cáscaras se escondía la bola. A primera vista parece un juego inocente, pero luego trae pérdidas importantes. En serio, sin bromas, una persona podría perder hasta $1,000 en un juego de azar, simplemente en tales momentos de desesperación. También, tales cuadros en los grupos criminales eran valiosos. La particularidad de Bragin para el mundo criminal estaba en que tenía conexiones con los llamados legisladores, es decir, los malhechores en la ley, y con los deportistas. Así se nombraban a las bandas criminales formadas por exboxeadores y luchadores. Los deportistas no reconocían conceptos criminales y elegían su propia, por así decirlo, forma más moderna y agresiva, sin tener en cuenta las autoridades comunes. Una buena pregunta es por qué Bragin se comunicaba con los primeros y los segundos. Porque si a los deportistas se les podía entender desde el punto de vista de los intereses juveniles, definitivamente no era un criminal en la ley. Al parecer tenía una condena pendiente por robo de palomas. Sin embargo, aparentemente optó por ponerse al margen de la ley, y las reglas del crimen organizado se volvieron tan importantes para él como los años de prisión y los viejos códigos criminales. En resumen, todo resultó de tal manera que Ajat Bragin fue el que garantizó la resolución de esos momentos superlativos que surgieron entre los delincuentes y los deportistas. Bragin contaba con su propio escuadrón especial para incidentes que se desplegaba en situaciones críticas para resolver cuestiones ambiguas en los círculos criminales. El grupo de Bragin recibía más que nada respeto por todo lo que llegaba a la llamada y resolvía lo incomprensible. De hecho, Ajat equilibró entre 2 lados del mundo criminal, que de alguna manera no podían ponerse de acuerdo y compartir el poder. Por esto, la banda de Bragin y su nombre se volvieron cada vez más notables y poderosos. Y no solo crecieron en conexiones, sino también en negocios. Pero todo lo mencionado todavía era demasiado para Ajat Bragin. Bragin tenía buenas relaciones con las estructuras de negocios rusas. Junto con Akhmetov, asumieron el mercado ruso del carbón, aseguraron el suministro de vino y grano a las destilerías y también se ocuparon de la producción de residuos. Bragin también participó en el negocio petrolero. El socio comercial de Alik, Yuri Dieduk, habló extensamente sobre esto y otros temas en el poco conocido medio Forbes. En aquel entonces casi todos los exitosos eran bandidos en cierta medida.
Bragin y Akhmetov tenían buenas relaciones con las estructuras comerciales rusas en ese momento, haciéndose cargo del mercado ruso de productos de coque. Junto con Evgeny Brayano y Akhmetov, fundamos la empresa HF para implementar productos petrolíferos. Luego comenzaron a suministrar materias primas desde las plantas de coquización a las plantas metalúrgicas juntas. Así es como crecimos juntos. Además, en ese momento, Ali Grek estaba haciendo negocios con Janos Krantz. Krantz era uno de los grandes empresarios de esa época. Llegó a Ucrania desde Moldavia y realizó sus negocios principalmente en Lugansk. Pero debido a un malentendido con otro empresario, Krantz dejó Lugansk y se mudó a Donetsk. Solo quiero una versión de la historia. Según otra versión, no pudo llegar a un acuerdo con Krantz en Bragina porque Krantz creía que un verdadero hombre de negocios debería ser independiente y por lo tanto no se apresuró a hacer negocios con nadie. Sin embargo, la cooperación entre Bragina y Krantz posiblemente no fue tan sencilla. De todos modos, hay información de que para mediados de 1992, Ali Grek ya había establecido una gran cantidad de sólidos lazos comerciales con empresarios de Donetsk, entre los que se encontraban, por supuesto, Eduard Braginsky y Boris Avtsen. Braginsky era conocido como Chirik, un malhechor de la ley, y Boris Avtsen como Borja Donetsky. Ambos colaboraron activamente con las autoridades rusas e introdujeron dinero del crimen desde Moscú a Donetsk. En ciertas horas, Avtsen tuvo una influencia significativa en la formación de la criminalidad en Donetsk y contribuyó a que sus líderes fueran reconocidos en Rusia como los suyos y con quienes valía la pena tratar. Estoy resolviendo aclarar este momento para evitar cualquier malentendido sobre qué tipo de empresarios eran con los que Ahad Bragin colaboraba. Chimali trajo ingresos a Alyuka y al mercado central de Donetsk. Fue manejado por el socio comercial de Bragin, Kolesnikov, en ese momento. Hasta donde entiendo, es el mismo Boris Kolesnikov, conocido por algunos de ustedes hoy como el exdiputado del pueblo de Ucrania del Partido de las Regiones y el dueño de la fábrica de confitería Konzi. Paralelamente a esto, extendió su influencia a decenas de grandes empresas en la región, incluyendo la planta metalúrgica Azovstal. En resumen, controlaba los principales intereses financieros y comerciales de Donetsk. También Bragin se convirtió en el líder de la compañía Lux, que activamente privatizó las empresas de Donbass. En papel, todo parecía legal, pero ¿cómo fue realmente? Se supone que la empresa se convirtió en el escondite perfecto para actividades criminales, y en general, la organización criminal de Bragin se llamaba Lux. Incluso Bragin negó esto y se enfrentó a periodistas que lo llamaban mafioso. Ganó el juicio, entre otras cosas. Y no hace mucho tiempo, incluso los defensores de los derechos que de vez en cuando revisaban su ropa en Lux no pudieron encontrar nada ilegal en Bragin. Una y otra vez simplemente lo dejaban ir. Y en Donetsk mismo, no asocian tanto a Hasia Bragin con el crimen como con el club de fútbol Shakhtar. Y no es en vano. Se unió al Shakhtar a principios de los 90 y se convirtió en presidente. Desde entonces, el equipo ha ido en ascenso. Dmytro Shutkov, ex portero del Shakhtar, recuerda esos tiempos como bastante positivos financieramente, a pesar de todo. Comenzamos a volar más seguido a los partidos. En el pasado, cuando no teníamos dinero, incluso viajábamos en autobús a partidos en Bulgaria y Hungría. Además, según los contratos de Siguliseis, los deportistas recibían 10 rublos, una suma prestigiosa en aquella época. Durante la presidencia de Bragin, Shakhtar ganó su primer trofeo de independencia, la Copa de Ucrania, en 1995. La vida de un empresario con una reputación cuestionable, especialmente en los años 90, no podría pasar inadvertida. Las balas llovían y Bragin sonreía en cada esquina, aunque lo acecharan por la espalda. Claro, tenía miedo, y había quienes querían eliminarlo. La rivalidad en esos temas jamás descansa. El primer intento de asesinato contra Alik fue en 1988, cuando aún no estaba en la cima de su éxito. Así que en 1988, los competidores de la banda se acercaron al edificio de Ayat Bragin varias veces y dispararon a sus ventanas. Aunque esto se hizo tan descaradamente que los atacantes encontraron a las personas de Bragin de inmediato. Este peligro fue eliminado para él en 1988. Tan solo 6 años después, Alika fue atacada nuevamente en Pisky, Donbass. En Bragin, los representantes de la organización criminal, conocidos como Ryabin, Kushnir y Aliyev, efectuaron un ataque. Citrik fue atacada en Bragin porque se negó a cooperar con ellos en asuntos financieros. La banda de competidores sabía dónde buscar la casa. Era obvio que él visitaba regularmente la Paloma. Bueno, con las palomas. Si no lo has olvidado, Bragin era un fanático de estas aves realmente. El palomar de los empresarios se encontraba en la base del jardín de niños. Sanatorio, parte. Bragina Lux alquiló parte de esta propiedad. Los moscovitas arribaron al sanatorio en un vehículo blindado. 3 hombres armados con máscaras simplemente estrellaron el coche en el centro de la ciudad, sacaron al conductor del salón y se dirigieron a su destino en su coche.
Todavía no entiendo por qué, pero los atacantes abrieron fuego antes de lo planeado. Y esto permitió a Hatib escapar. Según una versión, la banda abrió fuego con rifles automáticos, mientras que otra afirma que usaron pistolas silenciadas. Pero en ambos casos definitivamente aparece una granada de combate que fue lanzada a la gente de Braguina, que estaba en el territorio del sanatorio, junto con su jefe. 2 empleados de lujo, que eran guardaespaldas para Alik Gregg, murieron en el lugar. Además, otras 4 personas resultaron gravemente heridas, incluido el guardia del sanatorio. Pero Bragin en ese momento logró esconderse en el palomar. De alguna manera, esta aventura para él terminó solo con un susto. Es extraño que cuando llevaron a Bragin al hospital para asegurarse de que estaba bien, no solo su gente estaba vigilando la entrada a la sala, sino también la policía. Aunque dije que para el desafortunado señor de Donetsk, el incidente no fue más que un susto, desde entonces Bragin comenzó a preocuparse mucho más por su seguridad. Desde ese momento, se mudó al antiguo hotel Minbugleprom, ahora llamado Lux. En el hotel, la seguridad privada vigilaba las 24 horas, y Bragin, mientras tanto, cambió su coche habitual por un Mercedes blindado. Sin guardaespaldas, prácticamente no se le veía en ningún viaje o reunión, pero ni la armadura, ni los coches, ni el personal especialmente entrenado para protegerlo probablemente salvaron a Bragin de otro ataque. En ese momento, los tiempos en Donetsk se volvieron extremadamente inquietos. Algunos grupos de bandidos luchaban entre sí por el poder, los clanes chechenos de Donetsk y Dnipropetrovsk competían entre sí. También se involucraron en la lucha políticos de alto nivel, y con ellos o contra ellos jugaban representantes de las autoridades internas. Solo en un día en la región de Donetsk podrían ocurrir de 5 a 6 explosiones y simplemente no encontraban a los culpables. Por ejemplo, en Transcarpatia la misma estadística surgió en un año. Tanto sus enemigos como sus admiradores lo sabían. Aunque Bragin ama el fútbol y nunca se pierde un partido importante de su equipo. El 15 de octubre, 1995, Shakhtar jugó contra Tabriya Simferopol en su propio estadio. 10 minutos antes del inicio del partido, las gradas donde Bragin iba a sentarse fueron rodeadas por varios oficiales de seguridad. Después, según el protocolo, los guardias avisaron a sus compañeros: «Todo en orden, Bragin puede pasar». A las 17:06 Bragin entró en el pasillo que lleva al otro lado del estadio, donde miles de espectadores ya estaban esperando. En ese instante, una explosión se escuchó en las gradas. Así describe el periodista Alexander Kuczynski lo ocurrido. La explosión arrancó puertas y esparció restos humanos en un radio de 30 metros, incluyendo manos, pies e intestinos dispersos. Un corazón latiendo yacía en el suelo, no apto para sensibles. Justo en el epicentro de la explosión se encontraba Akad Bragin. Solo quedó su mano con el reloj y el encendedor. El partido fue definitivamente cancelado. Al lugar del incidente llegaron rápidamente los bomberos, la policía y el servicio de seguridad de Ucrania. Fue un incidente de gran escala. Fue imposible rescatar a los muertos y heridos. Se confirmó la muerte de Akad Bragin y otras 5 personas cercanas a él, incluyendo a sus guardaespaldas, como se sospechaba. También 3 personas resultaron heridas. Además, la camarera del buffet, que estaba cerca durante el tiroteo, no resultó herida. Expertos y operativos determinaron que la explosión fue causada por un dispositivo en un conducto de ventilación en el sótano cerca de la entrada del edificio. Los criminales cavaron un agujero allí a propósito, hicieron 40x30 y colocaron un dispositivo explosivo casero en él. Parecía una caja de fusibles ordinaria. De hecho, contenía 5 kilos de plástico. Los criminales cementaron la abertura y la cubrieron con una capa de madera. Casi se podía pasar por alto. Activaron el dispositivo con la ayuda de un detonador a distancia. 5 días después de la explosión, las autoridades aún no han hecho declaraciones al respecto. En los medios circularon casi 4 versiones sobre la eliminación de Bragin en referencia al diputado del pueblo, cuyo nombre no se mencionó. Sin embargo, la primera es un conflicto con los grupos criminales chechenos que intentaron restablecer el control sobre la región de Donetsk. Los grupos mafiosos chechenos han buscado por largo tiempo controlar la región de Donetsk. No obstante, Bragin se esforzó al máximo para impedirlo. Se conocen casos en los que recogió a chechenos en el aeropuerto, los subió a un avión y los envió fuera de su territorio. Otra versión es el conflicto con el grupo georgiano de Makachkala, con el que la banda de Bragin estaba en guerra. En los enfrentamientos entre estos 2 grupos ya había fallecido más de una persona. La tercera versión es el conflicto con el clan de Dnipropetrovsk, que intentó restablecer su orden y, al parecer, la gente en Donbass. Y la cuarta es que los defensores de los derechos ucranianos tomaron a Bragin porque se dieron cuenta de que no podían llevarlo ante la justicia por medios legales. El portavoz oscuro apoyó esta versión. Entre los argumentos de los diputados, el punto principal era que el golpe fue organizado por profesionales.
Y no hace mucho tiempo, el jefe de la policía cambió en la región de Donetsk. Una nueva persona puede traer enfoques novedosos para ejecutar tareas, lo cual es totalmente factible. Pero el argumento es débil. Es obvio que no solo las personas de los órganos internos pueden poner profesionalmente una explosión. La evidencia en este caso tomó más de un año. Los abogados defensores afirmaron que el crimen fue organizado por el grupo criminal Kushner-Ryabin. El mayor de la policía, Vyacheslav Sinenko, fue asesinado tras la explosión, cubriendo la retirada de uno de los ejecutores del estadio. Según los abogados defensores, Kushner propuso inmediatamente organizar una explosión en el estadio. Para llevar a cabo el plan, contrataron a un asesino profesional, un ciudadano de Rusia, Moskvich, por encargo. Muy original. Volodsky se dio cuenta de que estaba consultando a los subordinados. Sin embargo, más tarde se retractó de sus palabras y afirmó que se había forzado a sí mismo bajo presión. A pesar de esto, recibió una dura sentencia que cumplió en una colonia en Lugansk. Advertencia: en 2015, después de la ocupación por parte de Rusia, parece que huyó y dónde está ahora es desconocido. Y Sinenko, quien era su cómplice según la versión de la investigación, nunca fue reconocido por la policía. Afirmó que estaban haciendo un sombrero para él desde Bubailo. Según sus palabras, querían plantar a Sinenko, los mineros de Donetsk, muy alto. Incluso habló con el periodista Igor Alexandrov y le contó abiertamente sobre la corrupción entre los empleados de la policía y la fiscalía de Donetsk. Además, el propio Sinenko, como él mismo afirmó, fue quien detuvo a uno de los combatientes de Akhmetov en su tiempo. Y después de eso, Akhmetov le prometió la muerte. En resumen, el caso de Sinenko se revisó en varios tribunales hasta el año 2014. En marzo de 2014, el Tribunal de Distrito de Donetsk cerró el caso por falta de pruebas. Durante estos años, el hombre ya había quedado discapacitado, con las piernas paralizadas. En una de las audiencias judiciales, dijo que esto sucedió debido al trato cruel que recibió de los empleados de la Administración de Equipos con Malicia Organizada. El caso de los posibles asesinatos de Ajat Bragin se ha desarrollado prácticamente en su totalidad, ya que solo Volodsky fue identificado como el ejecutor directo. Sin embargo, ni sus cómplices ni los instigadores recibieron castigo hasta ahora, siendo un punto crítico. Yuri Deduk, ex socio de Bragin, creía que alguien más, como los servicios especiales, estaba detrás de los asesinatos. Tiempo de Leonid Kuchma. En 1994 comenzaron las purgas masivas de empresarios en Donbass. La arrogancia era parte del trabajo de los servicios especiales. En la fábrica textil se socavaba la autoridad. Llegaron 2 coches sin matrícula, con tipos en gafas de sol negras, camisetas blancas y pantalones cortos. Sacaron las ametralladoras Kalashnikov, mataron a la gente, tiraron las armas y se fueron. Aún había 2 coches de apoyo. Tienes que ser un idiota para no darte cuenta de que son los servicios especiales. Quien quiera que esté detrás del asesinato de Mahatma Bragina, solo una cosa es clara. Parte del negocio que él despertó y los lazos con el poder facilitaron la liberación de Rinat Akhmetov. Y el propio Bragin sigue siendo una figura ambigua para Donetsk. Para algunos, es una autoridad criminal que impuso su propio orden en la ciudad por el poder del dinero. Para otros, un promotor del deporte, un empresario exitoso, un benefactor y, por supuesto, el presidente de Shakhtar, bajo cuyo mando el club de fútbol comenzó a vivir una segunda vida. Se han hecho películas sobre Bragin. Su nombre se dio a un torneo internacional de fútbol juvenil que se celebró en Donetsk durante mucho tiempo, y su apodo fue llevado por la Asociación Regional de Amantes de las Palomas. Pero pocos se preguntaron sobre el pasado criminal de Bragin después de su muerte. Bueno, se preguntaron. En el año 2000 apareció el periodista y fundador de los medios de comunicación La Verdad Ucraniana, Georgy Gongadze. No apareció en el umbral de su apartamento donde residía con su familia. Días después, periodistas, activistas y personas preocupadas salieron a las calles de Kiev con la esperanza de encontrar a Gongadze. Cuando se hizo evidente que el ataque y asesinato del periodista, más que nada, provocó las manifestaciones masivas que hoy se conocen como Ucrania sin Kuchma. Gongadze se convirtió en un símbolo de la libertad de expresión en Ucrania y del periodismo independiente. Y del periodista eslavónico Igor Alexandrov se sabe menos gente, aunque su actividad profesional no es menos significativa que la de Gongadze. El trabajo de Alexandrov sin duda molestó y desafió a los políticos prominentes. ¿Te suena familiar? Kuchma, Akhmetov y Yanukovych. El video sobre Alexandrov ya está disponible para patrocinadores. En el próximo video sobre Frankivsk nos ocuparemos de todo lo demás. Cuídate, querido.